conferencia organizada por la Coordinación de la Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Brasil y transmitida a través de la página de Facebook de nuestra carrera. Saludamos muy especialmente a nuestros estudiantes, docentes, egresados, colegas y a otros quienes nos acompañan en esta transmisión. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir la conferencia titulada Asunción, procesos históricos de configuración y transformación urbana. Aproximaciones a la evolución histórica, arquitectónica y patrimonial de la capital paraguaya, un tema de gran importancia para comprender la evolución de nuestra ciudad y la relación entre historia, arquitectura, urbanismo y patrimonio. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la coordinadora de la carrera de Historia, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Es para la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción un verdadero honor darles la bienvenida a esta conferencia que nos reúne para reflexionar sobre Asunción, procesos históricos de configuración y transformación urbana, aproximaciones a la evolución histórica, arquitectónica y patrimonial de la capital paraguaya. Agradecemos especialmente a la arquitecta Ángela Fatecha por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos y experiencia en torno a una temática que nos permite comprender nuestra capital como un espacio construido históricamente donde confluyen memoria, arquitectura, urbanismo, patrimonio e identidad. Desde la coordinación de la carrera de Historia, consideramos fundamental generar estos espacios de encuentro y diálogo académico que contribuyen a enriquecer la formación de nuestros estudiantes y al mismo tiempo acercan el conocimiento histórico a nuestra comunidad. Saludamos y agradecemos muy especialmente a nuestros docentes, estudiantes, egresados, colegas y a todos quienes nos acompañan a través de la transmisión del Facebook. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta conferencia constituya un espacio de aprendizaje, reflexión y valoración de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, señora coordinadora. A continuación me corresponde presentar brevemente a nuestra conferencista. Tenemos el honor de contar con la presencia de la arquitecta Ángela Karina Fatecha, arquitecta y profesora universitaria, con una destacada formación en educación superior, historia, arquitectura y gestión de patrimonio cultural. Es magíster en Ciencia de la Educación en Historia del Paraguay, magíster en Tecnología de la Arquitectura, además de contar con formación en posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible. Actualmente es doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción y está en proceso de trabajo final de grado de la licenciatura en Historia. Cuenta asimismo con una importante trayectoria docente y académica en la Universidad Nacional de Asunción. Desde el 2018 coordina el área de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Y en el 2021 se desempeñó como directora general de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, participando en el proceso de reglamentación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. La experiencia y producción académica abarca fundamentalmente los campos de la arquitectura, el urbanismo, la historia, el patrimonio y la educación. Por todo ello, es un verdadero gusto contar con su presencia esta noche, arquitecta Ángela Fatecha. Le cedemos la palabra para el desarrollo de la conferencia. Muchas gracias, profesor Jorge. Muchas gracias por sus palabras, señora coordinadora. Desde aquí les saludo a las autoridades de nuestra institución, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, que seguramente estarán también
formando parte de esta transmisión y por esta oportunidad para poder compartir con ustedes y con nuestros estudiantes, con toda la comunidad educativa, esta charla que nos va a dar una introducción sobre la historia de la ciudad de Asunción. Al respecto, para empezar, me permito compartir un PowerPoint que preparé para poder iniciar. Bien, ahí está, creo que se ve. Ahí se ve la pantalla, creo. Bien, entonces, como presentaron, hizo referencia la señora coordinadora y el profesor Jorge hizo referencia al título de esta ponencia, esta trata de los procesos históricos que permitieron la configuración de la ciudad de Asunción y esa transformación urbana y los episodios que hicieron, que sumaron, o los momentos que fueron transformando y dando como resultado el perfil de la ciudad de Asunción que conocemos hoy. Primero, para entender un poco mucho de nuestra ciudad capital, tenemos que situarnos en el periodo colonial. Antes de la rectificación que se va a llevar, la primera rectificación o la conformación de una retícula ortogonal, que va a ser la primera transformación sobre la ciudad de Asunción desde el punto de vista urbano, que se va a desarrollar durante el gobierno del doctor Francia. Anterior a eso, cuando ya se sitúa primeramente la Casa Fuerte y luego se va conformando un poblado en ese territorio cercano a la Casa Fuerte, en tiempos de conquista y luego la colonia, Asunción tenía la característica de estar situada sobre una geomorfología muy particular, un territorio sumamente accidentado, conformado por una especie de manzanas amorfas, no reticulares, no cuadrangulares, que respondían a la forma del terreno, a la geomorfología y también a las condicionantes de las aguas superficiales. Asunción es un territorio, una enorme cantidad de agua superficial, nacientes, arroyos, lagunas, la laguna de los Patos, mucha agua superficial, y además ese territorio accidentado permitía la formación de acequias, caminos de raudales que iban en pendiente hacia la bahía. Estos caminos que dejan la vertiente del agua, sea por nacientes o sea por la lluvia misma, que marca el camino del agua, fueron las primeras calles de la incipiente ciudad colonial. Y en esos espacios de cotas más altas es donde se fueron asentando las primeras casas. Asunción y esa se empieza a conformar como poblado incipiente. Recientemente a la fundación sufre un incendio muy importante y en ese momento la disposición, a partir de ese momento, de ese episodio tan nefasto, el gobernador de ese momento va a insistir o va a reglamentar o iba a imponer el que se construyan las viviendas separadas unas de otras, es decir, no pegadas unas de otras, porque el incendio que se propagó llevó con casi un gran porcentaje de lo construido que había en ese momento, y la paja, al ser un elemento tan combustible, permitía la propagación rápida. Entonces, quizás para nosotros los arquitectos también y para los que trabajamos en historia social, quizás esta situación, este miedo al incendio, este episodio tan importante en 1543 haya marcado también esa densidad poblacional tan poco compacta de la ciudad de Asunción. No son muchos años si uno piensa en tiempos históricos, relativamente cercano dentro de todo, y la ciudad va transformándose a su tiempo, y esa disposición de construir separados unos de otros, los edificios y no pegados uno muro con muro, quizás haya sido un antecedente, una causa de la no compactación edilicia o construida de la ciudad de Asunción, y cuyos resultados, cuyas manifestaciones seguimos viendo hoy. Entonces, acá vemos una ilustración breve, es decir, una interpretación de lo que podría ser la ciudad de Asunción en el periodo colonial, en esta obra de arte que está en el Museo de la Casa de la Independencia, una recreación, una interpretación de cómo podría haber sido la ciudad colonial. Ahora, si nos vamos a la unidad más importante de la arquitectura, siempre se va a hacer la vivienda, ¿verdad?
la más estudiada quizás, la que refleja más los cambios sociales, los cambios de conducta, de modo de habitar, de las formas de vivir cada familia, cada individuo. Entonces, si vamos a irnos a las tipologías de viviendas, las más importantes en este periodo de la colonia fueron los ranchos, las casas de construcción precaria con muro de adobe y techo de paja. Y después tenemos nosotros los otros ranchos, es una tipología estudiada muy particular, es el rancho tipo culata yobayo de cuartos enfrentados con un espacio pasante. Y otra edificación habitacional muy importante, otra tipología habitacional muy importante que se va a identificar en el territorio de la ciudad de Asunción es la casa de patios, esta herencia española, esta andaluza, que llega a América, será heredada como esta casa, por ejemplo, que vemos la casa de los gobernadores, de casa de un patio. Normalmente había casos en que había de 2 patios, un patio más íntimo y un patio más social. Y la casa de patios va a ser muy importante, vamos a decir, más patricia, podríamos decir. Y también va a sufrir después modificaciones ya con las reparticiones de las herencias y demás, y va a dar en formas de C, de U, y esas particiones darán unas tipologías a partir de la división de la casa de patios. Así que por eso es que es tan importante esta tipología en ese momento en el periodo colonial, y pues en cómo se darán cambios sobre esa tipología para generar otras tipologías hijas o subdivisiones, vamos a decir, de esa primera tipología, que van a condicionar los modos de habitar, van a marcar cambios en el modo de vivir de Asunción. Entonces acá vemos unos ejemplos, la casa de gobernadores, por ejemplo, este plano de una tipología de casa de patios, pero no variaba mucho la tecnología en realidad. Podía ser una casa grande con patios, con galerías. Este es el público, la calle, la especie de calle cubierta o vereda cubierta, que era la galería exterior, el interior del edificio, y en el lado del patio hacia adentro también galerías. Y la casa de patios, así como la culata de Yobay o el rancho, cualquiera de ellos, realmente tenían en común casi la misma tecnología, muy poca tecnología innovadora, salvo lo que había en el medio. Madera para el sistema estructural y barro para el cerramiento y paja para las cubiertas. Conste que el barro también tenía un porcentaje de paja para darle su consistencia para la conformación del adobe. Entonces, la tecnología con la que contábamos y con la que se edificaron estas unidades habitacionales y los otros edificios públicos, los edificios públicos, Real Casa el Colegio Jesuítico, la Real Fábrica de Tabacos, los conventos que había en Asunción, todos fueron construidos casi de la misma manera. La iglesia también, si el templo, el edificio del templo, de su manera, iglesia, salón, muro de adobe, estructura maderera, techo de paja. Se asemejaba mucho a lo que conocemos hoy como el templo de Yaguarón, por ejemplo, que está en Yaguarón. La tipología de salón era la manera de construir. ¿Por qué? Porque estaba condicionada por los materiales. No había piedras, salvo en la zona misionera, donde los yacimientos de cal permitieron construir muros de piedra, pero en el área civil y en Asunción en particular, no, la tecnología era muy, muy sencilla y muy básica, respondía a lo que contaba el medio. Si no llegó acá, no hay mármol, no, nada suntuoso que podía cambiar una tecnología a una tecnología un poco más, una tecnología diferente. Entonces, por más de que sean edificios públicos, por más de que sea la casa de un patricio, o sea, el templo, la tecnología no variaba mucho. Se estaba condicionada por lo que existía en el medio. Y bueno, esa es la realidad de la Asunción colonial. Acá vemos un ejemplo de la culata Yobay, el rancho de cuartos enfrentados con un espacio pasante. Estos son dormitorios y culatas. Normalmente estas construcciones solían tener acá un muro curvo, las culatas enfrentadas, una galería o espacio abierto a los lados, pero cubierto el techo, que era el lugar de uso colectivo. Es decir, ahí era el estar, ahí era el comedor, ahí era la galería, ahí se dormía cuando hacía calor. Y los dormitorios, la zona íntima, solamente reservada a estos espacios a ambos lados. Y por el otro lado, la otra tipología de la que hablé, a la que hice referencia, es la vivienda o casa de patios, que es, como ya cité, una herencia española muy importante en la América hispana,
Y vuelvo a reiterar que la tecnología estaba supeditada a las condicionantes y a lo que existía en el medio, madera, barro y paja, ¿verdad? Entonces, otra cosa que es importante citar de la construcción, de la historia de la Asunción construida, vamos a decir, de la Asunción construida, es que el adobe es un aporte español. Si en otras regiones de América, en la América precolombina, manejaban la tecnología de la piedra, manejaban la tecnología del adobe, nosotros en esta región de América del Sur desconocíamos el adobe, desconocíamos la rueda, y en el caso del aporte para la construcción, el adobe como aporte español fue fundamental. Había una especie de tecnología medio como el tapial, así de un entramado de ramas y puesto el barro de una manera desordenada, pero no un molde que construya un muro homogéneo que permita, a través del apisonamiento, hacer un muro homogéneo elevado hasta cierta altura, en un gran molde para construir. No, esto es aporte español. Bueno, entonces, estas son las primeras edificaciones, las que están marcadas. Esto es el área fundacional. Bueno, el área fundacional más o menos está acá al lado después de la Laguna de los Patos, pero la ciudad colonial se establece en esta área libre importante que hoy es la Plaza de Armas. Hoy está el Cabildo en esta zona. Enfrente, más o menos en esta zona, estaría el Colegio Policía, y esta es la catedral, y sobre estos vestigios se construyó el Congreso, sobre el Colegio Jesuítico y parte de lo que era la Real Fábrica de Tabacos. Entonces, vemos nosotros así cómo Asunción crece como un abanico desde de la ribera, vamos a decir, para arriba, y las casas más importantes, ni bien el poder adquisitivo aumentó, la calidad de vida fue mejorando en algunos momentos, fueron construyendo o cambiando las edificaciones de adobe por ladrillo cocido, que los hornos de ladrillo aparecieron a finales de la colonia. Entonces, siempre la fuerza o los cambios tecnológicos apuntan a los edificios públicos, a las casas de gente más adinerada. Esa tecnología innovadora iba destinada a gente o a los edificios más importantes. Entonces, la catedral, los templos, los edificios de carácter público, el cabildo, por ejemplo, iban transformándose conforme la tecnología también iba mejorando, la tecnología constructiva. Bien. Después de la independencia, tenemos nosotros una situación compleja, porque bajo el gobierno del doctor Francia, luego de los gobiernos provisorios y ya la declaración de la dictadura, es decir, asume el dictador, gobierno dictatorial, y a partir de entonces el cierre de la frontera afectó bastante la importación de nueva tecnología que permita cambios en las formas y modos de habitar y de construir. No solamente desde el punto de vista de la tecnología, tampoco vino gente o mano de obra que podía capacitar, podía innovar, podía proponer. El cierre de las fronteras también hizo como si fuera una continuidad constructiva del periodo colonial. Es decir, por más de que éramos independientes desde el punto de vista de la construcción y de la manera de construir, Asunción seguía creciendo o construyendo de la manera colonial. En lo constructivo no nos dimos cuenta que éramos independientes, vamos a decir. Entonces, sucede esto durante el gobierno de Francia, pero sí hay algo significativo desde el punto de vista urbano, no de lo construido, de las unidades construidas, sino desde el punto de vista de lo urbano. Francia va a llevar a cabo la primera rectificación o la primera intervención sobre el territorio. Él va a disponer a partir de 1821 o 1822, más o menos, la rectificación de las calles de la ciudad de Asunción. Esa ciudad orgánica previa que surge allá en el periodo colonial y que se establece y que responde a las condicionantes del medio, responde a la condición geomorfológica del territorio, que respeta el cauce del agua, que convive con los cauces, va a sufrir una modificación y una retícula. Es una retícula, es como una cuadrícula que se impone sobre el territorio con presencia de ángulos rectos. Y bueno, el doctor Francia mismo va a dirigir esto con un albañil, un constructor, y va a iniciar más o menos en la zona donde hoy está la calle Paraguayo Independiente y sus paralelas, que son paralelas al río, y las transversales que van a venir perpendiculares al río.
Este plano que está en la ciudad escondida de Mabel Causarano me parece un gran aporte porque marca sobre el territorio. Hay una superposición de planos de la ciudad orgánica y la transformación o la modificación urbana que se lleva a cabo durante el gobierno de Francia. Y lo que vemos en línea a punto es la continuidad de esa consolidación de la trama reticular que se va a llevar a cabo durante el gobierno de Don Carlos. Entonces, es muy importante citar que, aunque no cambiamos desde el punto de vista tecnológico, constructivo, habitacional, no hay nuevos programas arquitectónicos de carácter público, no hay modificación en el modo de vida urbana, no hay inversión sobre los templos, la ciudad, es decir, el gobierno no va a invertir dinero público sobre la conservación de los templos, conventos ni demás, van a pasar a ser cuarteles, pero sí esta transformación es significativa durante el periodo del doctor Francia. Muere Francia, asume a Don Carlos un tiempo después del gobierno consular, y Don Carlos iba a tener una política distinta de situar al Paraguay en el baile de las naciones y de promocionar a un país y consolidar la independencia. Y las decisiones de Don Carlos buscarán consolidar justamente esa independencia y la lectura de un país independiente, diría, de vanguardia, abierto al comercio, a las exportaciones, al intercambio con los demás países, necesitaba también de un perfil urbano que acompañe a ese discurso. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar de la colonia, que llegaron los últimos arquitectos, alarifes, técnicos, constructores, herreros, picapedreros, lo que haya llegado hasta el Paraguay, a la capital en tiempos de la colonia, muchos sobrevivieron en el primer periodo de Doctor Francia, pero fueron desapareciendo, muriendo, ¿verdad? Y después algunos aprendices a oficio, así, aprendiendo el oficio, continuaron más o menos la profesión de albañiles, pero no había una formación técnica específica, actualizada para la transmisión de técnicas y saberes. Entonces, don Carlos se encuentra con un capital humano pobre, hay que reconocer, con un capital humano pobre, no capacitado para construir el perfil urbano necesario, requerido para sus intenciones o sus proyectos políticos, de carácter político o de proyecto país. Entonces, va a recurrir a la contratación de mano de obra especializada. Entonces, contratará técnicos extranjeros. Después de la colonia, que es la llegada de los europeos, los españoles sobre todo en su mayoría, aunque llegan también de otras latitudes, en la colonia hay un contingente extranjero, ¿verdad? El primer contacto. Y la segunda oleada migratoria importante es la venida de técnicos. Pero lo importante de citar es que estos técnicos llegan, pero no llegan con el proyecto de quedarse, sino vienen contratados por un periodo de tiempo. Algunos decidirán quedarse, ¿cierto? Porque uno decide a veces cambio de los proyectos, de los proyectos que tienen, pero en este caso venían por un periodo de tiempo determinado a trabajar algo con el gobierno, para el gobierno, y luego volver a sus países. Pero es un grupo importante de extranjeros que va a venir y que va a cambiar mucho los modos de ser, de las conductas colectivas, los entretenimientos, los modos de vivir lo urbano, la experiencia urbana, la ciudad, y aportarán bastante estos extranjeros. Y va a haber como dos grupos desde el punto de vista constructivo, arquitectónico, urbano. Sobre todo, por un lado, la influencia Ravizza, Alessandro Ravizza, que viene con su hermano Cayetano, contratado por Francisco, es quizás el arquitecto más importante de la Asunción de tiempos de Don Carlos. Es enorme su labor, y por eso va a tener una lectura muy clásica, neo-renacentista, clásica, una mirada clásica en su arquitectura, plásticamente tratada la arquitectura, es decir, hay veces que el edificio no cambia, pero sí la fachada, dándole un aspecto europeo plásticamente clásico. Y del otro lado tenemos la influencia de los ingleses, con otra manera de hacer arquitectura, con una arquitectura de perfil de impronta industrial, de intención a la manera de la revolución industrial,
que va a desarrollar el edificio de la estación central, va a contribuir a ciertos edificios de carácter público y sobre todo las estaciones de tren, lo más importante, y la Villa de los Ingleses, bueno, enorme influencia, una mirada inglesa, industrial, y por otro lado la mirada o la arquitectura de impronta clásica, como la que va a aportar Ravizza, ¿verdad? Entonces, Ravizza es fundamental en el trabajo que hace don Carlos. Después, habrá otro grupo de arquitectos, de profesionales de la construcción, constructores como Urdapilleta, por ejemplo, que va a ser bajo los planos de Ravizza, por ejemplo, la catedral o el cabildo, pero como con esa diferenciación entre el arquitecto diseñador y el arquitecto y el constructor. Habrá un importante constructor como Urdapilleta Cito, que va a trabajar bajo las directrices de Ravizza. Entonces se da este momento de transformaciones urbanas, obras públicas, de pavimentación, de definición de ejes principales. Desde mi punto de vista, yo creo que hay dos calles principales, hablo de eso en mi libro de Osmana Ravizza, donde sostengo que la intención de don Carlos y de codificada por Ravizza está en la definición de dos calles principales, a partir de donde suceden muchos cambios en la ciudad de Asunción, que es Paraguay Independiente e Independencia Nacional. Paraguay Independiente, que de este a oeste define Asunción desde la estación central de ferrocarril hasta el puerto, e Independencia Nacional desde la catedral hasta lo que era el antiguo convento, donde hoy está el otro Guaraní, ¿verdad? El convento de la Merced, si no me equivoco. Entonces, hay como una cruz, vamos a decir, un punto de partida para ciertos cambios urbanísticos que se van a suceder. Hay un decreto de don Carlos que a partir de Independencia Nacional cambian la denominación de las calles. Y algo pasa a partir de Independencia Nacional que cambia la denominación de las calles. Y hay una idea de reafirmar ese corte que da Independencia Nacional sobre el centro, sobre Asunción, hoy centro histórico. Entonces, hay una intención, hay una planificación urbana, hay una intención de planificación urbana, hay una decisión sobre el territorio de ubicar ciertos edificios públicos en lugares estratégicos, como la estación de trenes donde partían los antiguos caminos reales al este, al norte y al sur. No es cuestión de azar. Entonces, hay un proyecto urbano que está, quizás no en los documentos, pero la ciudad, la ciudad, la ciudad aún, lo que permanece aún en la ciudad, lo evidencia. Y bueno, eso se ve, ese proyecto es un proyecto truncado por la guerra. Los edificios de carácter, los edificios que aparecen de tiempo de Ravizza estos son uno de los ejemplos, la Casa de Benigno, que la mayoría de los edificios más importantes pertenecían a la familia López o estaban cercanos a la familia López y estaban ubicados en las calles principales, sobre todo Palma, Estrella, bueno, en el caso de Estrella y Colón, su hijo, y de Palma estaba Francisco, su casa primero del Oratorio, que después va a ser, mientras se construye la Casa del Mariscal, Benigno, la Casa Madame Lynch, y bueno, es deporte clásico a la manera de palacete europeo, italianizante, Ravizza va a proponer. Y hay una diferencia muy importante desde el punto de vista de vivir la ciudad. Hay un corte sobre la línea municipal, desaparecen las galerías de esa especie de calle cubierta, de espacio de transición entre lo público y lo privado, espacio social, de protección para la lluvia, de protección del muro de adobe. Todo ese espacio intermedio tan característico de nuestras ciudades coloniales desaparece y aparece una arquitectura de porte europeo y de una plástica europea. Y bueno, hay una introspección de habitar porque se abre más hacia el cortile o el espacio central interno que hacia la ciudad. La Casa del Mariscal es un ejemplo. Yo creo que en este caso, a diferencia de su padre Francisco, bueno, su papá, no, todos los gobernadores vivieron, bueno, la mayoría en la Casa de los Gobernadores, desaparece durante el periodo 1912 más o menos, 1911 por ahí. Vivieron en la Casa de Gobernadores. Francia siguió viviendo ahí. Don Carlos, que hace esa diferencia, gobierna en un lugar y vive en otro lugar. Pero yo creo que Francisco tiene una intención de gobernar y vivir en un lugar. Este edificio tiene esa presencia o tiene esa lectura y no está lejos de los edificios residencias de Estado que hay en Europa al momento que él va a Europa y visita las distintas cortes. Entonces, inspirado en lo que vive en Europa, viene con esa intención de hacerse una casa a la altura de sus intenciones, ¿verdad?
que es la que le llamaban históricamente la Casa del Mariscal. Entonces, la Guerra del 70 es un corte importante, un reseteo importante en la historia del Paraguay, y cambia el panorama, cambia la Constitución en 1870, cambia la tendencia. Los aliados están presentes en el territorio y en las decisiones de gobierno por mucho tiempo. Estamos supeditados a las voluntades de Argentina y Brasil. Y así también habrá una política migratoria importante con la apertura del país a la venida de inmigrantes, como una estrategia para regenerar, vamos a decir, o repoblar el Paraguay, pero también una cuestión, una tendencia medio étnica, de cambio étnico, de regeneración étnica, que no va solamente acompañada al periodo de gobierno liberal, sino de hegemonía liberal, sino a partir de la Constitución de 1870 de tendencia liberal. Entonces, supeditada las premisas del liberalismo. Entonces, esta migración que va a venir diferente a esa migración contratada técnica que viene bajo el gobierno de Don Carlos. Es otro tipo de migrante. Viene el migrante que viene a hacerse la América, que abandona a sus padres, que abandona su contexto y que viene huyendo del hambre y la pobreza y viene a hacerse la América. Entonces, será diferente la experiencia y muchos entrarán por el puerto de Buenos Aires, y donde el Estado paraguayo pagará por una publicidad para invitar a los extranjeros a venir a este país. La oficina de migración, la ley de migración va a ser muy importante, también va a ser selectiva, va a ser clara en sus intenciones de qué tipo de europeo queremos que vengan. Y bueno, así vendrán a este país, sobre todo a la capital, italianos, franceses, vascos, catalanes, suecos, alemanes, etcétera, vendrán a contribuir a esta reconstrucción y también a devolver una intención de ciudad a la ciudad capital, ¿verdad? Es decir, vendrán con sus gustos, con sus energías, con sus saberes, y harán un cambio fundamental en la arquitectura, en el hecho urbano, es decir, en lo urbano. Cambian los modos de habitar. El europeo trae nuevas formas de vivir, nuevas formas de construir viviendas, nuevas formas de hacer, de desarrollar una tipología, con nuevas tipologías habitacionales, con nuevos materiales. Y así como son como fueron en ese momento en todo el Río de la Plata, son sumamente colaboradores con sus compatriotas, formarán sociedades mutuas para ayuda al que llega, para darle trabajo al que llega, para ayudarle a dónde habitar mientras se instala, donde viene el primo, el vecino, y donde también están tratando de conservar nostálgicamente parte de sus raíces. Entonces, en esa heterogeneidad, el lenguaje historicista, ecléctico historicista, será como el gran paraguas. El eclecticismo historicista, que es la diversidad de corrientes artísticas, plásticas que vimos hasta en la historia de la arquitectura, que cuenta la historia de la arquitectura hasta ese momento, en esa diversidad, con la mirada al pasado, pero en esa diversidad de momentos del pasado recuperados. Ese eclecticismo historicista será como un gran paraguas que permitirá refugiar bajo ese amparo a toda esa heterogeneidad poblacional o de grupos humanos que van a venir. Entonces, el lenguaje del eclecticismo historicista, y mucho van a aportar los europeos. No quiero decir con esto no quiero tener que se entienda como una mirada eurocéntrica, pero sí hay innovaciones materiales. Incorporan el hierro de fundición, incorporan la utilización de cemento Portland, los hilos rasos de tela, de bastidores de tela, para la aclimatación, para mejor un microclima en el interior de los edificios, conservando las cámaras de aire con los techos altos. Incorporan el uso de materiales suntuosos como el mármol, el vidrio, las porcelanas, como los alicatados árabes que, por ejemplo, veremos Clarín en el estudio fotográfico Frata, por ejemplo, que utiliza. Es decir, hay los ojos de buey en los muros para el cambio del aire caliente, renovación del aire caliente.
y nuevas formas de habitar. Y además de eso contribuirán también, es decir, a una especie de alianza público-privada a apoyar a los gobiernos en el desarrollo inmobiliario. Un caso, por ejemplo, el caso del doctor Morra, Francisco Morra, que va a comprar un terreno lejos de lo que es el centro de Asunción, que llegaba hasta Brasil, y va a comprar en la afuera de Asunción y va a lotear y va a invitar y va a vender a sus mismos pueblanos, compatriotas italianos en su mayoría, lotes en ese lugar. ¿Y cómo uno llega a Villamorra cuando no hay medios? Entonces él mismo va a ayudar con sus compatriotas también a desarrollo vial a través o de comunicación y medios de transporte a través de empresas que van a contribuir a la creación de los tranvías. Por ejemplo, el tranvía es primero tirado por mulas, es decir, tracción a sangre, y luego más adelante queda el tranvías eléctricos, los tranvías eléctricos. Es decir, todo eso va a poner de energía al inmigrante para el desarrollo territorial, inmobiliario, y no solamente de ese lado, también del lado del barrio obrero o hacia el sur, vamos a decir, Sajonia y demás, con el tranvías, etcétera. Entonces, uno puede vender un terreno solamente cuando sabe que puede ofrecer también una manera de cómo llegar, con un transporte público que te pueda acercar a tu lugar donde compraste el terreno, ¿verdad? Porque si no, no hay manera que se desarrolle ese territorio. Entonces, todo eso acompañaba. La apuesta estaba en el lote, pero al mismo tiempo también estaban en la cuestión de desarrollo de medios de transporte de carácter público. Si todo eso van a ser Invernizzi, Andreuzzi, de la parte de la iluminación, Morra, Francesco Morra va a estar en esa zona de Villamorra. Los inmigrantes van a contribuir a eso, porque si nosotros analizamos el centro histórico, llegaba más o menos hasta Brasil y después ya era campaña, ahora ya era el interior, no el interior, sino ya era campaña, y el lotamiento lo determina. El lotamiento de menores dimensiones era correspondiente a la área urbana, y a partir de Brasil para afuera las dimensiones de terreno, las ventas eran en otras, ya por hectáreas, vamos a decir por áreas mayores, para que de ahí también se compren microgranjas o microcentros de producción, que son las primeras villas o quintas suburbanas, donde los mismos inmigrantes eran propietarios en su mayoría, y ahí guardaban el duelo, pasaban la Semana Santa, las vacaciones, etcétera. Quintas suburbanas de producción, donde había huertas, frutales, vacas lecheras, etcétera, que hoy están incorporadas los ejes de España, Mariscal López, totalmente incorporadas a la ciudad de Asunción hoy, que ya se expandió en dimensiones mayores. Y bueno, al mismo tiempo, a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, aparecen las legislaciones con respecto al urbano, donde también están vinculados los inmigrantes, que se incorporan a la sociedad paraguaya, la sociedad asuncena, y bueno, la legislación urbana va a determinar la arquitectura de ese momento. Hay unas ordenanzas municipales en 1904, 1912, que determinan cómo van a ser construidas en ciertas zonas de Asunción, sobre la nivel municipal, a tanto de relación de altura de las edificaciones con respecto al ancho de las calles, con qué características. Es decir, este perfil urbano de Eligio Ayala no es resultado del azar. Es decir, había una ordenanza que permitía hasta ciertas alturas, con ciertas características, que es resultado de que tiene como resultado esta homogeneidad del paisaje construido, del paisaje urbano. Y bueno, aparte de lo que vimos, estas fachadas de las viviendas de tipo chorizo, que le llamamos nosotros a la vivienda de clase media, una habitación continua, una a otra, como simulando un embutido con un patio seco, con piso, donde estaba el aljibe, techo de chapa en su mayoría para juntar el agua, etc. Tienen estas características, pero el rico, el que se hizo fortuna en América, tienen los palacetes urbanos de influencia porteña como estos, por ejemplo. Entonces, estos palacetes abundan en la ciudad de Asunción, son parte del patrimonio urbano de la ciudad de Asunción hoy, y son evidencias de estas familias de inmigrantes que lograron un éxito económico en este país, y que se permitieron este tipo de construcciones. Entonces tenían una característica muy particular y una manera de resolver el edificio que es un gran aporte para las soluciones
hoy para el centro histórico, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Estas edificaciones, por ejemplo, tenían en la planta baja el negocio y en planta alta vivía la familia. El acceso a la casa familiar en planta alta era por un lado y el acceso al negocio por la ochava, de este corte en la esquina. Y bueno, caracterizados por falso amurallado, balcones, ornamentaciones de carácter clásico sobre las aberturas y el remate o balaustres y demás, es una característica predominante. Pero lo que quiero decir como solución para una solución para la problemática del centro histórico hoy, hago referencia a lo siguiente. Este edificio no duerme nunca si nosotros pensamos hacemos referencia a un edificio habitado en 1910, 1920. El negocio cerraba a las 5 de la tarde, pero la familia seguía viviendo arriba, es decir, nunca estaba cerrado completamente en ningún momento del día el edificio. En cambio, hoy, por ejemplo, esto funciona como una oficina administrativa, por dar un ejemplo, cualquiera podría ser, de los edificios, algunos en su mayoría para la función, para edificios de instituciones públicas. Entonces a las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde está en funcionamiento, a las 3 de la tarde se cierra todo y está un edificio cerrado completamente, muerto a partir de las 3 de la tarde. Entonces, por eso que tenemos nosotros esa experiencia en el centro histórico, que de una ciudad de una manera hasta las 3 de la tarde y otra ciudad fantasmagórica a partir de las 3, vamos a decir. Entonces, lo que hay que hacer es reflexionar sobre este tipo de soluciones que fueron realmente una situación, una propuesta viable, válida para el centro, que deberíamos rescatar en las propuestas para la puesta en valor del centro histórico. Bueno, acá también vemos también los inmigrantes contribuyeron a su arquitectura, como esta arquitectura de Rapetti y Zini, dos italianos que hicieron este edificio que era el palacete municipal, el primer palacete municipal. Bueno, acá también vemos otro palacete urbano de influencia porteña, el palacete Heim, que está en el Palma de Montevideo, por ejemplo, con las mismas características siempre. Lo comercial abajo, la familia vivía arriba, el acceso a la casa era por un lado, por la chava el comercio, y bueno, casi en su mayoría las mismas características. Si no estaban en esquina, no se accedía por la chava, es cierto, porque no estaban en esquina, pero tenía casi las mismas características que el restantes. La planta alta de la vivienda, el comercio en planta baja, balaustres, falso almohadillado, etc. Bueno, lo mismo acá otros ejemplos en la ciudad de Asunción, Palacete Valario y demás. Y este es un ejemplo diferente de lo que es el común de la Casa Chorizo, porque tenía en planta baja su negocio. Y arriba de la vivienda, bueno, esto siempre fue casa, es decir, fue un estudio fotográfico hecho por Clary. Acá vemos la otra tipología, que es el palacete. Esta es la Casa Chorizo, que hablamos. El palacete de influencia porteña, ecléctico historicista. Y después vemos las villas, por ejemplo, como esta, que es, a diferencia del palacete, que es un edificio introvertido, cerrado para adentro con el comercio, pero no con esa filtración o virtualidad del muro hacia el exterior. En cambio, las villas sí tienen esa cualidad de abrirse a los 4 lados al exterior, ¿verdad? Eso herencia también de las villas italianas, ¿verdad? Y bueno, el chalet. El chalet es el edificio compacto, la vivienda compacta, y mucho viene del arte pintoresquista y rescate del romanticismo, y que viene del pintoresquismo. Y después también otra influencia importante para los chalets va a ser el cine. El cine va a ser fundamental. Bueno, acá vemos Palacete Grum, Palacete Duarte, otra villa, la Villa Escabones, otras villas sobre Mariscal López, Fuster. Esta también está no está sobre Mariscal López ni sobre España, pero igual es una villa ya en las afueras de Asunción. Esta está frente a Murillaroga. Y bueno, en la Plaza de Armas, en el día de fiesta, vemos nosotros lo que era esa zona fundacional y los cambios que se dan. La demolición de la Casa de Gobernadores se da en los preparativos para el festejo del centenario. Hay que entender muy bien, lo que se reclama mucho, yo veo mucho en las redes sociales el debate por qué se echó la Casa de Gobernadores. Primero hay que entender que no había, es un tiempo liberal de pensamiento liberal, de ideología liberal de cambio y progreso. Entonces lo nuevo era lo validado, lo antiguo tenía
era como un peso, un lastre, lo antiguo era muy poco validado. Y la Casa de Gobernadores tenía muchas, según los informes, los documentos existentes, tenía muchas patologías. Entonces tenemos que también situarnos en el momento de que en esa época, a principios del siglo, no había todavía una, un desarrollo de, vamos a decir, de insumos que puedan controlar o combatir las patologías de la construcción, de construcciones muy antiguas y construidas en adobe, por ejemplo. Y también otro factor importante que hay que citar y al que hay que hacer referencia es que no teníamos nosotros una conciencia patrimonial en ese periodo de la historia. Es decir, 1911, el centenario, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, la Carta de Atenas recién en 1934, o por ahí, 1934, 64 la Venecia, la UNESCO y demás, después de la Segunda Guerra Mundial. Si no hay una conciencia tampoco sobre lo patrimonial que pueda juzgar las decisiones tomadas en ese momento. ¿Verdad? Bueno, acá vemos ejemplos de lo que era el tranvías. Bueno, llega la modernidad, a partir de 1940 hay un cambio luego de constitución, una constitución diferente. Hay un periodo, a partir de la guerra del Chaco hay un cambio de gobierno, muy militares, con otra tendencia, otra mirada hacia lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento. Y la modernidad llega a la arquitectura, en la construcción y en la planificación urbana, a Asunción sobre todo y al resto del Paraguay, a través de la creación de la Facultad de Arquitectura en 1957. Es decir, ya durante el gobierno de Stroessner se constituye, porque antes, primero van a estar los arquitectos inmigrantes, luego estarán los hijos de los arquitectos inmigrantes, ya paraguayos, y después irán a formarse. Va a haber un grupo importante de hijos y nietos que irán a estudiar al exterior, a formarse en la escuela rioplatense, sobre todo al Uruguay, y otro grupo al Brasil, a formarse en arquitectura y que van a volver al Paraguay y ellos van a fundar en el 57 la Facultad de Arquitectura. Y estos habrán sido educados o formados en la arquitectura bajo las premisas del movimiento moderno. El movimiento moderno resultado, es decir, rechaza la historia, el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras mundiales influye muchísimo en la hoja de ruta que va a determinar el movimiento moderno. Entonces, con la fundación de la Facultad de Arquitectura, la modernidad llega, la modernidad y el lenguaje moderno, las premisas del movimiento moderno llegan. Y bueno, acá vemos una arquitectura moderna como esta, que es la sede de la ANR, del Ministerio de Obras Públicas. Algunas evidencian todavía un carácter pintoresquista a la manera vasca, más o menos así, tipo mexicana, tipo Los Ángeles, esa onda, esa arquitectura de las películas que se veían, los chalés que van a venir, los chalecitos, ¿verdad? El chalecito compacto que incorpora, el chalecito moderno que incorpora el baño moderno que se decía, ¿verdad? El chalecito. Y bueno, también otros ejemplos paradigmáticos del movimiento moderno van a ser el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, donación del gobierno de Brasil, y este edificio magnífico, brutalista en hormigón. Y luego un ejemplo de la modernidad para el mundo era el Hotel Guaraní que apareció en el papel moneda. Y bueno, como reflexiones finales, en honor al tiempo estimado, espero que a través de este recorrido hayan entendido un poco la evolución de la ciudad de Asunción, por qué el valor de porque ciertas edificaciones consideradas de valor, porque determinan aquellas que no están catalogadas también son importantes, es decir, aquellas que forman parte, son evidencia material de los procesos históricos, sociales, culturales, políticos que marcaron la evolución de nuestra ciudad. Y bueno, entender un poco, entender la historia de la ciudad y la arquitectura y las cuestiones urbanas de la ciudad también nos permiten un poco entender qué ciudad vivimos hoy y, ¿por qué no?,
nos permite también al mismo tiempo reflexionar sobre ella y reflexionar a partir de ahí cuáles serían las posibilidades a las puertas de los 500 años de su celebración, ¿verdad? De su cumpleaños número 500. Entonces, creo que entender la evolución de la ciudad es fundamental para las decisiones, para contribuir desde nuestros espacios de trabajo, en el caso de la comunidad académica, en la investigación, la extensión y la docencia misma, en aula misma, a contribuir a propuestas que puedan mejorar las condiciones de la ciudad capital. Bueno, eso, muchas gracias y quedo abierta a ciertas preguntas si hay. Muchas gracias, arquitecta Ángela, por esta enriquecedora exposición y por compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones sobre la evolución histórica, arquitectónica y patrimonial de Asunción. A continuación, estaré compartiendo un breve resumen de las preguntas de nuestros seguidores, quienes durante la transmisión fueron dejando sus consultas en el Facebook y que también nos fueron escribiendo en el privado de la coordinación de la carrera. Son 4 preguntas que resumen todo lo que nos fueron escribiendo. Por un lado, la influencia de las lomas en la configuración urbanística de Asunción. Por otro lado, los momentos históricos, que creo que te explayaste bastante bien, en la transformación urbanística de Asunción. Por otro lado, la influencia de la mentalidad en la modificación arquitectónica, haciendo un paralelismo con las demás ciudades del Virreinato, del Río de la Plata. Vemos que allí se encontraban palacios, grandes construcciones, sin embargo en Asunción permanecía todavía el adobe, la madera y el piso apisonado, uno de los aportes también de los que nos están acompañando en el Facebook. Luego, es una pregunta muy concreta sobre las construcciones en la época de los López. Consulta si se construyeron prácticamente todo en el mismo tiempo y cuánto tiempo llevaban esas construcciones. Entonces, dejamos un espacio, arquitecta, para que puedas ir respondiendo un poco a estas preguntas. Sí, sobre el tema de las cotas elevadas, las lomas, fundamental en la conformación urbana. Hoy, si podemos analizar la ciudad de Asunción contemporánea, por ejemplo, la mayoría de los edificios o los primeros rascacielos se situaron en las partes en las cotas más elevadas. Es una cuestión también que contribuye a al arquitecto y su decisión de dónde elevar un edificio de ciertas características por la piedra, por la presencia por evitar excavaciones de cierto tipo. Es decir, mucho contribuyeron antes y siguen contribuyendo hoy sobre la decisión constructiva o arquitectónica, sobre las inversiones de carácter arquitectónico sobre la ciudad. Es importante citar que quizás, desde mi punto de vista, en el rescate patrimonial urbano no hay mucho trabajo realizado con respecto a las lomas, a la constitución de barrios elevados, zonas de barrio elevado, a sistemas de conexión que permitan el desarrollo turístico, o no solamente turístico. Nosotros no tenemos que hacer una ciudad para los demás, sino para el disfrute de nosotros mismos, ¿verdad? Para integradores, ¿verdad? Conexiones. Quizás lo mismo pasa con la presencia de agua superficial, así como las lomas, las decisiones tomadas nos privaron de esos espacios de contacto con las aguas superficiales y las entubaron casi en su mayoría todas, ¿verdad? Pero bueno, sí, podrían contribuir a mejorar o caracterizar a Asunción de una manera diferente si se hicieran trabajos con la comunidad, con los que están habitando las zonas de cotas más altas. No sería algo para descartar, sino al contrario interesante para incorporar en planificaciones urbanas de carácter cultural, urbanístico y cultural.
Después, la segunda pregunta creo que era ¿por qué no hay palacios y demás? Hay que reconocer también la pobreza de la provincia, ¿verdad? Es decir, eh, al no haber el oro y la plata y ya había ya el dorado perdido, este lugar sobrevive como puede también en un periodo histórico, ¿verdad? Hay un esfuerzo enorme de los que están aquí por, por, por seguir. Y eso también creo que no, contribuye a la escasez de materiales, de recursos económicos para el crecimiento urbano. Más que la vivencia, era la supervivencia. Eso también determina mucho la calidad de las construcciones. Eso yo creo que es importante desde el punto de vista histórico, la condición de la provincia, la condición de aislamiento de la provincia. Y por otro lado, la otra pregunta que creo que no me equivoco es la de los López, el tiempo de construcción. La mayoría de ustedes saben que un arquitecto que estuvo trabajando en edificios patrimoniales y me había comentado él en sus diagnósticos y en sus informes finales a la Secretaría Nacional de Cultura que muchos edificios de tiempo de López y también posteriores, muchos de ellos inclusive evidencian en su cualidad muraria que no son del mismo material. Hay casos de edificaciones que mezclan, por ejemplo, adobe con ladrillo cocido. Es decir, también hay economía de recursos, hay estrategias para economizar recursos, inclusive en el periodo ya posguerra. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para el tema del sistema constructivo. Y los tiempos, en algún momento había leído que don Carlos tenía esa tendencia de abandonar rápidamente sus proyectos y muchos que ya quedaban inconclusos. Coste que para mí, desde el punto de vista arquitectónico, lo que está más concluido de tiempo de don Carlos y su hijo Francisco son las que corresponden a tiempo de don Carlos. Obviamente la guerra le viene encima al hijo, ¿verdad? Pero los edificios más importantes que están, o que no han sido habitados, que no se concluyeron, corresponden al tiempo de Francisco, como la ópera, el Panteón que se terminó en el 36 y la Casa del Mariscal que estaba terminada pero no habitada y que recién Colombo pone después de la guerra en condiciones como para poder usufructuarlo, ¿verdad? No sé si me queda otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta, profesor? Ah, la periodización de la historia también me quedaba, creo. ¿Es verdad? La periodización de la historia. Así como Rafael Eladio Velázquez hace una periodización de la historia general, yo creo que nosotros también, valiéndonos inclusive de así momentos de corte y de innovación, de cambio o de pausas, podríamos periodizar la historia de la arquitectura paraguaya a partir del caso Asunción, con una historia arquitectónica mestiza, una arquitectura mestiza que aparece de la llegada del europeo. Antes lo que hay es guaraní, que no hay una arquitectura permanente, sino que es unos habitáculos para habitar que son así sumamente perecederos. Después de la arquitectura colonial hay un corte con el sistema en la parte urbana con el doctor Francia. Después está el cambio con la llegada de los técnicos en tiempos de Don Carlos y Francisco. Después está la venida de los inmigrantes. Después de los inmigrantes está el periodo en el que vienen tres personajes fundamentales que cambian un poco la historia, que son Alfaro, Tomás Romero Pereira y Américo Bergonzi, que son así un paréntesis entre los hijos de inmigrantes, los hijos de inmigrantes y los arquitectos del movimiento moderno. Ellos, Tomás Romero Pereira, creo que se forman en París y Alfaro en Italia, y Bergonzi viene de la Argentina y tiene una arquitectura totalmente de paréntesis, diferente. Tiene una mirada clásica, así academicista, tiene Alfaro. Él hace un paréntesis a ese lenguaje medio italianizante de los historicistas, italianizantes de su mayoría de los extranjeros. Y después ya vienen los protomodernos, ya vienen Canese o viene Roger Ayala, etc. Y después ya la contemporaneidad. Sí, para hacer una historiografía de la arquitectura paraguaya, a partir del caso Asunción, yo periodizaría de esta manera, ¿verdad? La que acabo de responder. Perfecto, arquitecta. Quiero destacar
la conexión de estudiantes, graduados, docentes de la carrera de historia, interesados en general sobre lo que es la historia urbanística de Asunción también. A medida que ibas respondiendo a las preguntas fueron surgiendo otras. ¿A dónde se podría conseguir más información sobre las viviendas de tipo chorizos de la clase media de Asunción a fines del siglo XIX y principios del XX? Había Como dicho, también el aporte de la Casa de los Gobernadores fue demolida en 1913 durante el gobierno de Sher, Eduardo Sher. sí, vuelvo a insistir que hay una tendencia así medio negativa sobre esa decisión. Yo, como patrimonialista que soy, yo me he formado en esto, aún así hay que mirar los tiempos de las decisiones. Durante el periodo de Sher era un tiempo totalmente de cambio y progreso, pensamiento liberal, de modernidad, es decir, de apertura hacia lo innovador, y que no había también y también otra cuestión que desde la catedral hasta lo que es hoy donde estábamos a decir el Congreso, la intención para las celebraciones de centenario, dicen los documentos, es una especie de liberación de esa plaza, porque la Casa Gobernadora estaba medio exenta ahí, medio metida entre medio, no siguiendo un orden reticular. Con la eliminación también contribuía a una especie de campo de Marte, a la manera campo de Marte, ese espacio verde tan importante que está debajo de la Torre Eiffel en París. Sí, siempre fue París una mirada también, no solamente para Asunción, sino para casi todas las capitales, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que pasa a ser Nueva York el centro del mundo occidental. París era el lugar a la que se mira, a la ciudad a la que se miraba, porque era todo, era la metrópolis. Y con respecto a la Casa Chorizo, yo había hecho una tesis de maestría sobre el aporte tecnológico, tipológico y constructivo por parte de los inmigrantes, y donde habla de las 4 tipologías habitacionales de aporte. O sea, las 4 tipologías habitacionales que aporta al modo y cambia la forma de vivir del asunceno, que aporta al inmigrante, son la Casa Chorizo, el chalet, el, la villa o la casa, la quinta suburbana, y el otro es el palacete urbano de influencia porteña. Es decir, antes, y otra cosa que también que me olvidé citar, que no tiene nada que ver con los inmigrantes, es que a partir de Don Carlos y los arquitectos europeos que vienen contratados con Francisco, que se incorporan a la sociedad paraguaya para trabajar en ese periodo de contrato, en tiempo de Don Carlos, gracias a ellos se incorpora, es decir, la Asunción no ve por primera vez el lenguaje clásico en la ciudad de Asunción. Hasta ese entonces era adobe, madera, barro y tipología de iglesia, salón o galerías. Es decir, a partir de Don Carlos vemos el balaustre, vemos el frontón, vemos la pilastra, vemos el orden dórico, el jónico, el corintio, vemos el falso, es decir, las molduras, el trabajo del hierro o la madera torneada. Es decir, hay otra arquitectura que se ve, que antes sí había en la colonia, pero solamente en la provincia de las Misiones. Es decir, a lo que llegaron los jesuitas no llegó a la provincia, a la parte civil, no llegó. Lo que ellos llegaron a hacer en las iglesias, templos basilicales, no llegó al Paraguay civil durante tiempo en la provincia. Es decir, nosotros nos quedamos en la etapa media, es decir, la segunda etapa constructiva de las misiones, y ellos estaban en la tercera, y nosotros acá en la segunda nos quedamos en la segunda hasta tiempo del doctor Francia, inclusive ya independientes. Bueno, eso para aclarar un poco ahora. Muchísimas gracias, arquitecta. Nuevamente agradecemos tu participación en este evento, tus aportes, tus reflexiones. Al mismo tiempo hago extensivo el agradecimiento a la gente de comunicación de la Facultad de Filosofía por acompañarnos en esta transmisión. Y a continuación dejo en uso de palabra a la coordinadora de la carrera para ir dando cierre a este encuentro. Muchas gracias, profe Jorge. Muchas gracias, profesora Ángela Fatecha, por aceptar esta invitación y por también hacer partícipe de este conocimiento a estudiantes, egresados y a todos los miembros de la comunidad educativa, porque generar este tipo de espacios de diálogo es muy importante para nuestra carrera, para la comunidad educativa. Así que agradecimiento nuevamente para usted, profesora, por aceptar la invitación, y a los que estuvieron participando de este evento, a los egresados,
de promociones muy ya anteriores que se han unido, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Mantener ese vínculo con la carrera es importante, a los estudiantes, docentes y a la comunidad en general que estuvo participando de este evento. Muchas gracias, profe Ángel, y agradecida también con la gente de difusión por acompañarnos para hacer posible esta transmisión. Gracias a ustedes, profe, a la carrera por la invitación, a mi queridísima facultad, de la que soy egresada, así que siempre las órdenes, siempre para contribuir con la carrera, con la unidad académica. Profe Jorge, muchas gracias, y a la gente de comunicación también. Es decir, esta oportunidad me permite a mí compartir también hacer un poco más masivo a las reflexiones que se dan en cátedra de Historia del Arte en la facultad. Así que me pongo muy contenta por esta invitación y les agradezco realmente en este contexto de la celebración del aniversario de la ciudad de Asunción. Muchas gracias a todos y con esto damos por concluida esta conferencia y nos estaremos reencontrando en próximos eventos académicos. Hasta luego.